Desde los años 60, los vecinos organizados vienen transformando la vida de los barrios y, por tanto, la ciudad, cambiando el blanco y negro por el color. Como cabezas de familia en la dictadura y ya como asociaciones vecinales a partir de 1977, su trabajo altruista y generoso ha sido ninguneado por las administraciones, condenando a los movimientos vecinales al ostracismo legal, lejos del reconocimiento y el marco normativo al que se acogen sindicatos y ONGs de todo tipo. Hoy, a través del Movimiento Vecinal Nacional, seguimos intentando ser reconocidos como entes de utilidad pública, pero eso lo veremos luego. La historia de la Federación de Asociaciones Vecinales no se entiende sin la de las asociaciones que la integran. Aún así, y después de todo el trabajo realizado por ellas, llegamos al año 1989. En Gijón, Salón de Actos de la Residencia para la Tercera Edad de San Pedro, siendo las 19:38 horas del día 27 de febrero de 1989, en segunda convocatoria, se inicia la Asamblea General Constituyente de la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos, con el visto bueno del presidente Óscar Piñera Corujel. Surge la Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales, que modestamente cambia el futuro de nuestra ciudad. Un buen día, parte de esta gente acudió a un sitio a hacer una reclamación y se encontró con que no lo reconocieron como entes válidos para discutir del tema. Con lo cual, al día siguiente vinieron a la federación, a la federación, a decir: oye, hay que crear la federación. Y a partir de ahí se creó la federación. Óscar Piñera, presidente fundador de la federación, lo deja claro. ¿Y en qué ha trabajado la federación en estos 35 años? Por empezar por algo, hablemos de movilidad, término que apenas se usaba el siglo pasado. La Federación de Vecinos lleva muchos años trabajando en la Semana Europea de la Movilidad. O sea, cuando se celebraba el Día Sin Coche, ya estaba la Federación de Vecinos ahí trabajando. O sea, que la implicación de los vecinos en este evento tan importante viene desde el principio. Como bien dice Manuel Cañete, actual presidente de la Federación, la entidad estuvo en esta pelea desde su inicio, en 1999, repartiendo caramelos, cortando el muro y concienciando en sostenibilidad a los más pequeños, y después de jornadas memorables como las de 2007, bajo el lema Otra forma de moverse, o la Semana de la Movilidad de 2009, con la colaboración del emblema de Gijón, Enrique Castro Quini, el futuro fue justo. Se constituyó el Foro de la Movilidad y lo presidía Manuel Cañete. La idea de lo que supone la constitución del Foro de la Movilidad en Gijón, que ha sido un suceso que es histórico para mí, para el movimiento vecinal sobre todo, y sobre todo para las 80 entidades que estamos representadas, 80 entidades de toda índole relacionadas con la movilidad. Estamos sentados ahí para intentar poner un poco de orden en la movilidad de Gijón. Pero finalmente resultó irrelevante. Parece que a la administración no le gusta aquello que no puede controlar. Apenas unos años después de nuestra Constitución, la Federación hace de servicio público para más de 700 vecinos de Gijón, estableciendo convenios con la Administración para la construcción de viviendas en régimen de cooperativa en multitud de barrios de la ciudad, desde el Moreda de los 90 hasta el Nuevo Roces del 2010. Pero si algo ha marcado de manera notable la influencia de la Federación en la ciudad han sido las reivindicaciones de salud. Quizás, como siempre dice Juventino Montes, que no tiene tanto mérito conseguir éxitos cuando la entidad se pone detrás de las reivindicaciones de los ciudadanos. Yo me encuentro ya con un movimiento hecho, que lo que necesitaban era alguien que lo dijera, alguien que de alguna manera lo coordinara, que lo llevara a donde querían ir ellos. Pero la base estaba ahí. Con ello y con la mayor de las modestias, la Federación fue el canal necesario para que el Centro de Salud de Zarracina tenga su ubicación actual o para que el servicio de radioterapia o hemodinámica fuera descentralizado.
Hablar de Cerracina y radioterapia en la Federación resultó como los abuelos cuando hablan de batallitas, como si durante muchos años viviéramos del recuerdo de aquellos éxitos, pero nunca fue así. La salud daría mucho más de sí y sería injusto no recordar la apertura de centros de salud en horario de atención continuada o la consideración en que la sanidad asturiana tiene a la Federación, o campañas como la de ¿cuál es la salud de tu centro de salud? O lo primero, la primaria. Y seguimos. Gijón no solo ha sido relevante, sino trascendente para el movimiento vecinal nacional, máxime con el Congreso Nacional Gijón 2003, donde se dieron cita más de 300 delegados de todas las autonomías del Estado y se puso fin a la moribunda CABE. Esta fue un poco la punta de lanza, un poco, pudiéramos decir, la espada que sembró la discordia y generó que saltara por los aires aquel instrumento. Solo no fueron capaces de hacer de aquel instrumento algo importante, sino que además eran incapaces de cerrarlo, de terminar con él, no eran capaces de acabar. Al final finalizó aquí en Gijón. Óscar Piñera, que se incorpora en aquella ocasión, y yo lo propuse en la Junta Directiva de la Federación, que se incorporara Óscar Piñera porque consideraba que era importante y necesario. Y Óscar Piñera también fue un elemento importante en aquella batalla que hicimos saltar por los aires y que el personal que en aquel momento estaba en CABE, el presidente de CABE, tirara la toalla y aquello se empezara a formar la guerra de la disolución, ¿no? Gracias a ello, hoy el movimiento nacional resurge y por ello, a través de nuestra actual vicepresidenta, María José Cuervo, volvemos a estar presentes al máximo nivel. Queda mucho por trabajar. La Federación también ha puesto en valor la palabra solidaridad, nunca entendiéndola como caridad, sino como justicia social. En 35 años de historia hemos premiado a 27 entidades de nuestra ciudad, trasladándoles el apoyo de la vecindad gijonesa o con aportaciones económicas para ayudar a los más vulnerables. La tradicional paloma de la solidaridad la soportan todas nuestras asociaciones federadas, que también año a año se unen a nuestra iniciativa en campañas a favor del Banco de Alimentos, la Cocina Económica o el Albergue Covadonga. Y hablar de la Federación es también hablar de igualdad, otro de los pilares sobre los que se asienta nuestro trabajo. Las asociaciones vecinales transgredieron por el mero hecho de, en una época muy determinada, llevar a las mujeres a sus locales a socializar. Alejarlas de su rol únicamente de cuidadoras y sustento del hogar para convertirlas en protagonistas de su ocio fue la principal labor de las llamadas vocalías de la mujer. La FAV consiguió coordinar a todas las vocalías antes de cambiar de milenio y año tras año ha ido creciendo al punto en que hoy pocos dudan de que las mujeres del movimiento vecinal han sido protagonistas de la historia de Gijón y de la evolución de los barrios. No debemos olvidar las batallas perdidas. Sería injusto olvidarlas porque algunas de ellas quizá han sido en las que más energías nos hemos dejado. Y no nos duelen prendas en ser autocríticos. No hemos sabido que en Gijón nos sigan en temas tan importantes como el plan de vías. Y mira que hemos peleado. Amador García se dejó la piel e hizo una acertadísima reflexión. Porque se pervirtió con ese planteamiento lo que era importante. Si para nosotros pasó a segundo lugar. Lo importante ya no era entonces la barrera ferroviaria, sino llevar el tren y penetrarlo hasta Piesques, Eso era lo importante y para eso había dinero y para eso se enterraron ahí todos los dineros. Y lo que para nosotros era importante pasa a un segundo lugar, de tal manera que ya no solo no hay dinero, porque no hay dinero, sino que queda circunscrito única y exclusivamente a las plusvalías. Tita Caravera no lo pudo decir más claro. Que en este plan de vías de Gijón ha faltado sentido de la autocrítica, sentido común, sentido de la responsabilidad, sentido del deber y, si nos apuran, sentido del ridículo.
Y cuando todo esto falla, lo único que nos queda, si tenemos vergüenza torera, es poner voluntad. Y nuestro joven Adrián no dudó en tomar el ayuntamiento para conseguir un objetivo imposible que por un momento pareció posible. Somos de la Federación de Vecinos y Vecinas de Gijón. Estamos aquí en el Pleno Municipal encerrados, hartos de que no se firme el convenio por el plan de vías de la ciudad, hartos de que el gobierno regional y el gobierno central hagan oídos sordos a esta reivindicación, hartos de que los gobiernos no admitan sus compromisos, de las visitas de ministros que luego no se traducen en firmas de convenio. Y hoy nos vamos a quedar encerrados, hoy vamos a dormir en el Ayuntamiento de Gijón, que es la casa de todos y de todas, para reivindicar esa firma, ese convenio del plan de vías que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque el plan de vías es el futuro de Gijón, porque el plan de vías es un plan estratégico para nuestra ciudad, porque nos jugamos muchísimo con el plan de vías. Cuando llegó el actual presidente, que había estado detrás de todas las luchas desde tiempos de Amador, el hartazgo era tal que el actual proyecto se ve como el menor de los males. En 2013, bajo el mandato de Tita Caravera, se presenta en la FAB, la Plataforma contra la Contaminación de Gijón, a la que inicialmente se adscribieron más de 50 entidades. Luego, cuando algunos vieron que esto iba en serio, desaparecieron, sobre todo partidos políticos. Un acierto total poner a José Luis Rodríguez Peón como responsable de la Federación en el ámbito de la contaminación. Más de 10 años después, seguimos concienciando al hacer manifestaciones como estas, pero por el camino ha habido mucho trabajo. Nos resulta gratificante saber que hemos sido protagonistas de grandes victorias y de otras muy pequeñitas, conscientes de que somos David contra Goliat. Hay tantas historias que contar que esta semblanza no deja de ser una visión parcial de una entidad que cumple 35 años, ni joven ni madura, pero que después de tanto tiempo siendo solidarios, reivindicativos, participativos, de apostar por la vivienda, por la igualdad, por la salud, por la participación ciudadana o por el medio ambiente, seguimos construyendo ciudad, orgullosos y orgullosas de ser de barrio.